Bien, buenas noches, estimados participantes. Buenas noches. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se Ingeniero, escucha, sí ¿no? se le escucha. Bien. Bien, vamos a iniciar la sesión que habíamos programado para esta fecha. Ya, sería conveniente que hagan sus preguntas a lo largo de la exposición para hacerlo un poco más interesante, ¿cierto? Porque, bueno, en esta sesión ahí había puesto 3 temas, pero hay información abundante respecto a esos 3 temas, ¿no? Entonces, sería bueno que hagan sus consultas. Sí se ve ahí, ¿no? Sí pueden ver la diapositiva en pantalla completa. ¿Sí la pueden ver? Ingeniero, si se mira. Ya, ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño metodológico. Un momentito, un momentito. Ah, a ver. Bien, para poder garantizar la señal ahí. Listo, ahí estamos, ¿no? A ver, ¿sí? Se observa ahí pantalla completa, ¿cierto? Bien, vamos a hablar sobre el diseño metodológico, ¿no? Ya habíamos hablado en las sesiones pasadas, habíamos llegado hasta la operacionalización de variables. No se olviden que todo es un proceso continuo, ¿no? Desde la idea, el tema, luego llegamos a la pregunta de investigación. Claro, evidentemente primero hemos hecho algo de revisado la realidad problemática, ¿no? La hemos desarrollado, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, ¿cierto? Luego hablamos de variables y matriz de operacionalización de variables. Pasamos por hipótesis y variables y luego hicimos la operacionalización de variables, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar del diseño del diseño metodológico y dentro de ello tenemos los diseños de investigación, población y muestra y técnicas e instrumentos. Bueno, sobre esto hay bastante información. Vamos a tratar de sistematizar y de priorizar, ¿no? Porque 2 horas no es muy poco para que esto se pueda visibilizar. Pero antes de llegar a los diseños, quería pasar por aquí, por este tema del tipo de investigación. Hay bastantes tipologías, ¿ya? Hay bastantes tipologías que pueden, que ustedes pueden encontrar en los diferentes fuentes bibliográficas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay tipo de investigación según el fin o finalidad, ¿no? Básica, aplicada. Ustedes tienen que saber diferenciar dónde están ubicados, básica o aplicada. Entonces, la básica es cuando se genera conocimiento para poder ese conocimiento después en sucesivo poderlo utilizar para alguna solución práctica de algún problema de nuestra disciplina. Luego, la aplicada ya es, digamos, lo sucesivo a la básica. Básica no es porque es una investigación simple, no, sino porque sienta las bases con información. Y luego en la aplicada es cuando ya se soluciona un problema un problema práctico, ¿no? Un problema cotidiano, un problema que podría estar afectando a varias personas, ¿no? Entonces se utiliza la información para poder resolver alguna situación problemática. ¿Listo? Esa es la diferencia. Luego tenemos, la investigación se puede mirar desde otra forma, ¿no? Es decir, ¿es retrospectiva o es prospectiva? La misma investigación estoy hablando. Retrospectiva, cuando tú ya utilizas datos que ya están almacenados, acumulados, y tú solamente los vas a utilizar, los vas a procesar y obtendrás algunas conclusiones. Esa es una investigación retrospectiva.
retrospectiva, porque utiliza información que ya está acumulada. Y prospectiva es lo contrario, ¿no? Es cuando recién vas a recopilar los datos que luego se convierten en información, ¿cierto? Una investigación puede ser básica o aplicada y también puede ser una de esas dos, prospectiva o retrospectiva. Otra clasificación o otra tipología es de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado, es decir, de acuerdo también, otros le llaman de acuerdo a la toma de datos, es decir, si tú quieres tener una secuencia o una evolución o un recorrido del estudio y quieres ver cómo va evolucionando, entonces haces repetidas tomas de datos, ¿cierto? Un primer corte, un segundo, un tercero, un cuarto, para ver la tendencia posiblemente. Entonces, ese sería un longitudinal. Por eso ahí dice mide 2 o más ocasiones. En cambio, el de transversal es lo contrario, ¿sí? El transversal mide solamente una vez. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta y se toman los datos y listo, y con eso se procesan y se sacan resultados. Ese sería un transversal. Ese sería un transversal. Usualmente realizamos investigaciones transversales y también prospectivas. O sea, los datos recién los vamos a tomar de aquí hacia adelante. Vamos a aplicar algún instrumento, equipo, etcétera, y capturamos los datos. Y lo hacemos de una sola vez. Por eso se le llama también a la misma investigación prospectiva y además se le puede llamar transversal. ¿Ya? Para que ustedes conozcan ahí la diferencia. Otro, de acuerdo a la comparación de las poblaciones, ¿no? Podría ser descriptiva o comparativa. Como su nombre lo dice, ¿cierto? En el primero de los casos, es una sola población que tú la vas a describir y vas a caracterizar lo que estás midiendo ahí, o sea, a través de su variable, ¿no? Variable, dimensiones. Y en la comparativa, pues es cuando vas a hacer comparaciones sobre dos situaciones, eventos, fenómenos, poblaciones. Por ejemplo, quieres hacer una comparación en ingeniería civil, ¿no? Una comparación entre dos sistemas constructivos y ver cuál es podría ser el mejor, ¿no? Para el mismo tipo de vivienda, dos sistemas constructivos, y quieres hacer una comparación en algunos parámetros o aspectos, ¿ya? A ver cómo resulta. Es una comparación luego. Muy bien, también según el régimen de investigación, bueno, es libre orientada. En el caso nuestro no es libre, nos dan líneas de investigación, ¿cierto? Nos dan líneas de investigación. Sería en todo caso orientada. Ahí abajo dice, cuando una institución nos ha propuesto líneas de investigación, entonces nosotros sería orientada, no es libre, no es el tema que ustedes quieren de cualquier cosa, ¿no? Sino que responda a la línea de investigación. Ingeniero Marlo, disculpe, se quedó en la diapositiva 5 nomás. Uy, a ver. En la primera diapositiva, ¿Cuál? ¿En donde esta? dice, donde No. dice sesión 5. Ah, aquí. Ahí. Si no ha avanzado nada, no avanzó nada. A ver, espera. Espera. Se ha quedado congelado la pantalla, profesor. Mm, aquí. Aquí se ha quedado en esta. Sí, ahí se ha quedado. Sí, en esa diapositiva 3 se ha quedado. Sí, sí. Ya. A ver, un momentito, a ver, espérate. Esperen un momentito, ya. Estoy registrando una información, a ver.
Ya, listo, a ver. Ahí se ve. A ver, ¿me confirman? Que vamos a ponerlo en esa forma. Ahí, ¿sí está avanzando? Ahora Bueno, sí, ingeniero. sí, ya. Bueno, yo mayormente uso el Zoom, pues, ¿no? Pero estoy más habituado a este que al Meet. Bueno, igual. Les hablaba que dentro del diseño metodológico vamos a hablar sobre tipo de diseño de investigación, población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos, que es la parte metodológica que se estipula en un proyecto de investigación. ¿Sí? Generalmente esos aspectos están dentro de la parte metodológica, así se llama, ¿no? De la sección metodológica de un proyecto. Muy bien, les decía que para poder entender el diseño que vamos a usar, tenemos primero que hablar de los tipos de investigación y para la tipología, que también se le llama así, para la tipología de investigación, de las investigaciones que se realizan, hay diversas tipologías, ¿sí? Por ejemplo, el CONCITEC utiliza solamente esta que está aquí, es básica aplicada, punto, no utiliza las demás clasificaciones, así la usa, ¿no? En algunas universidades usan 2 clasificaciones, 3, o hasta 4 piden a veces, ¿cierto? En los proyectos, que la clasifique de una u otra forma. Aquí tenemos una clasificación que es básica aplicada, que es la más común, ¿sí? Y que generalmente en los proyectos de tesis lo piden, que diga si es básica o es aplicada, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? En ingeniería civil generalmente son aplicadas, pero también pueden ser básicas. Las experimentales, hay un grupo de las experimentales que pueden ser básicas, o sea, todavía se va a conocer el comportamiento de algún material, no se está utilizando para algún fin último, todavía se está usando para conocer su comportamiento dentro de. Entonces ahí se está conociendo información, se está generando información. Esa todavía no es una investigación aplicada, es una investigación básica. Y así, si hacemos un diseño de investigación de un edificio, un puente, etcétera, es una investigación aplicada, porque ya se está resolviendo un problema. Por lo menos se está dando una propuesta a la solución del problema, ¿cierto? Entonces es aplicada en ese caso. Muy bien, también hay investigación prospectiva, como ya dije anteriormente, y retrospectiva. Eso se refiere a los datos que se tienen o no se tienen. Muchas veces hay bases de datos que están almacenadas en algún lado y tú los utilizas, ¿no? Bueno, generalmente en ingeniería civil no hacemos eso. Generalmente hacemos prospectivo, es decir, formulo mi proyecto y recién luego me voy a campo o laboratorio y recolecto los datos para luego procesarlos y sacar conclusiones. Eso es prospectivo, hacia adelante. Retrospectivo es hacia atrás, datos que ya están almacenados, ¿no? Algunas disciplinas, mayormente a veces no son ingeniería, pero algunas creo que sí. Sistemas, por ejemplo, podría serlo, ¿no? Usan retrospectivo, bases de datos que están en algunas instituciones, las descargan, las procesan y sacan resultados. Es retrospectiva. Luego tenemos la otra clasificación que es según la evolución del fenómeno, es decir, si vas haciendo mediciones continuas, 2, 3, 4 o más, para ver la evolución del caso de estudio o del hecho de estudio o del fenómeno de estudio. En ese caso, es longitudinal. Ejemplo clarísimo, ¿se acuerdan de la pandemia cuando todas las semanas, meses salían resultados del avance del COVID? Ya, esa era una investigación longitudinal. Se medía lo mismo en periodos sucesivos. ¿Ya? Listo. Y el transversal, que es lo más común, aquí por lo menos en ingenierías, es cuando, ese es por el tiempo que tenemos, ¿no? Que es un tiempo corto para hacer una tesis, hacemos un transversal, la toma de datos y punto. Hacemos un levantamiento topográfico en un momento determinado. No lo hacemos cada mes, hacemos para ver cómo va cambiando el terreno. Eso es imposible. Igual el tipo de suelo. Tocamos la muestra y punto. No sacamos muestras cada mes para ver si el suelo cambió. Imposible, ¿cierto? Entonces ahí sería de corte transversal la investigación. O sea, una investigación puede ser aplicada, prospectiva y transversal a la vez. Entonces son clasificaciones, ¿no? De acuerdo a la funcionalidad o la función que cumple la investigación. Acá tenemos otra vez, de acuerdo a la comparación de poblaciones, ¿no? Si describes una sola población, descriptiva. Si comparas 2 o más poblaciones, comparativa, ¿cierto? Ya dentro del diseño de investigación vamos a ver que esas 2 estarían dentro de la investigación descriptiva, ¿no? Y se desdobla luego en descriptivo y comparativo. ¿Ah?
Nuevamente hago la pregunta, ¿sí se está viendo la diapositiva, cierto? Sí, sí, sí. Ya, correcto. Otra clasificación es la que está al lado derecho, régimen de la investigación, dice, ¿no? Bueno, no es una clasificación muy usada, pero la he puesto aquí para que ustedes se den cuenta que los que pertenecemos a una institución no podemos hacer un tema cualquiera. Tiene que estar alineado o tiene que estar encauzado en una línea de investigación. En este caso, en la universidad, tenemos en ingeniería civil, por ejemplo, unas tienen 5 líneas, otras universidades tienen 3, otras universidades tienen 4 o más, ¿cierto? Entonces, respondemos a esa línea de investigación, no necesariamente a otro tema de que no está en esa línea. No nos van a aceptar. Pero muchas veces lo que queremos coincide con alguna de las líneas que ellos proponen. No es tema libre, ¿cierto? No es tema libre la investigación, ya está orientada por las disposiciones de la universidad. Muy bien, con esta clasificación rápida, entonces podemos pasar a los diseños de investigación. No se olviden que estamos en el enfoque cuantitativo. No voy a tocar el enfoque cualitativo porque ahí los diseños son otros. Y esos diseños de los cualitativos no aplican generalmente en un 99% o 100%, no aplican para ingenierías, menos para ingeniería civil, ¿no? A los que aplican son los diseños cuantitativos, que son estos que vamos a mostrar a continuación, ¿ya? Pero antes de llegar ahí, también hay que hablar que hay niveles de investigación. En las universidades, usualmente tratamos los 4 primeros niveles de abajo hacia arriba. Es más, los 3 niveles, descriptivo, relacional y explicativo. Ahí se concentran las tesis, en esos 3 niveles. Exploratorio, no hacemos un exploratorio, ¿no? Porque las temáticas ya son conocidas, las que trabajamos. Lo que buscamos es la casuística, aplicarlo en diferentes casos, ¿no? Entonces hacemos descriptivo, relacional, explicativo. De lo más, en ingeniería civil que hasta ahora yo he visto, es descriptivo y explicativo. Pocos hacen relacional. Pero bueno, y ahí tenemos que el explicativo es el experimental y los 3 de abajo son no experimentales. Cuando pongo experimental y no experimental, me estoy refiriendo al diseño, ¿cierto? Que es el tema que viene a continuación. ¿Y el diseño qué es? O sea, ¿por qué pedimos un diseño de investigación ahí en un proyecto? ¿Para qué nos va a servir en todo caso? Entonces, como dice acá, el diseño ya nos dice la estrategia que debe asumirse para poder demostrar la hipótesis. ¿Sí? Tenemos que establecer un diseño o una estrategia que nos va a medir la comprobación de la hipótesis. Eso es precisamente lo que indica un diseño, ¿no? Y en consecuencia se alcanzan los objetivos, se responde la pregunta y se verifica o se comprueba la hipótesis, ¿no? Que puede ser, se puede aceptar o se puede rechazar. Bien, aquí están los diseños experimentales. Miren, los 2 grandes grupos, los experimentales y los no experimentales. Aquí están los diseños de investigación, son 2 grupos. Esos sí están en varias referencias bibliográficas, ¿no? Y dentro de cada uno está la subclasificación, como ustedes ven ahí. Y algunos nombres son parecidos a los del tipo de investigación, ¿no? Que al fin de cuentas se alinean pues unos con otros, ¿no? Ahí ustedes ven, por ejemplo, que hay 3 tipos de diseño de investigación de acuerdo a la complejidad. El más elemental es el que dice preexperimental. El que le sigue es el cuasi experimental. Y el que le sigue es el experimental puro. Ese es el orden de complejidad. El experimental puro es el que tiene digamos, es el deseado, ¿no? Pero muchas veces no se puede llegar ahí, nos quedamos en el cuasi o evidentemente nos quedamos en un preexperimental. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes los diferencien. Entonces, cuando van a hacer un estudio experimental, tienen que saber dónde se van a ubicar, porque a veces decimos experimental nada más, pensando que es una sola forma, ¿no? Hay diversidades. Y los no experimentales son que otro grupo que también hace, ahí dice transeccional, es igual a decir transversal, es lo mismo. Y longitudinal, que hemos visto hace poco, ¿no?
Hemos visto hace poquito. Entonces, esas tipologías se alinean con esta tipología de diseño. La tipología de las de investigaciones se alinea con la tipología de diseños. Por eso un proyecto de investigación es un sistema, no son cosas separadas. Todo está alineado. Hay que conocer de todos los aspectos para alinear luego el proyecto y que tenga coherencia. Muy bien, empezamos por los experimentales. Como su nombre lo dice, se requiere que haya un experimento. Y en consecuencia, en un experimento tiene que haber una variable dependiente, variable o variables independientes y variable o variables dependientes. Es decir, hay un causa-efecto ahí. Tiene que haber sí o sí. No puede haber una sola variable aquí. Imposible. Tienen que haber dos. Evidentemente, las variables independientes son las que manipula el investigador, las condiciona para ver cuál es la respuesta que te da la variable dependiente, ¿cierto? Es como que si acá, por ejemplo, en esas figuras que están arriba, ustedes ven que yo le puedo aplicar una intensidad de corriente a través de unos dispositivos y yo regulo la intensidad alta, baja o media. ¿Y para qué hago eso? Quiero ver la reacción del organismo o de la persona que está ahí. Entonces, lo que mido es la reacción, no mido lo que yo condiciono, yo no mido la intensidad, yo la uso y la aplico. Y lo que quiero registrar es la respuesta de a quién le he aplicado esa intensidad, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido de un experimento. Ese es el sentido de un experimento. Hay variables independientes y dependientes. ¿Ya? Muy bien, acá hay un ejemplo, muy rapidito. ¿Ve? Efecto de materiales cementantes químicamente modificados en las propiedades. ¿Quién elige los materiales cementantes químicamente modificados? Tú no los vas a estudiar a esa variable o a esos cementantes. Tú los usas porque ya revisaste que son materiales que podrían usarse o que podrían aportar al mejoramiento del hormigón. Por eso los usas. No los vas a, recién no lo vas a averiguar ahí. Lo que vas a averiguar es la respuesta al usar esos materiales. ¿Y cuáles son las respuestas? Las propiedades mecánicas. Es decir, que si se incrementan respecto a la resistencia a la compresión, por ejemplo, del concreto convencional. ¿Y cuál es el concreto convencional? El que usa pues agua, cemento, material fino y grueso. Ese es el convencional a una determinada resistencia. ¿Y cuál es el concreto modificado? El que tú le vas a incorporar, modificar, etcétera, de algún material o de algún componente de esos cuatro que te he dicho. Puedes ponerle en vez de agua potable, agua de mar, agua de río, ¿cierto? Y puedes verificar si la resistencia igualmente llega, así como el primero que dijimos, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a manipular es la variable independiente. Tú decides si el agua que le pones es potable, es de mar, es de río, del lago, etcétera, de un lado, diferente al potable. Tú decides, el investigador decide, basado en las otras experiencias de otros investigadores que ya te dan luces de qué es lo que puedes usar o no, ¿cierto? Entonces, ¿y qué mides? ¿Y qué le mides o qué registras como respuesta? Bueno, si vas a hablar de hormigón o concreto, tienes que hacer pues sus muestras. ¿Y qué nos dice la norma? ¿Qué tipo de muestras? Probetas. ¿Cuál de ellas? ¿Cilíndricas o prismáticas? ¿Ya ven? Entonces todo está alineado, amarrado ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, basado en eso, vamos a ver los tres diseños experimentales. ¿Ya? Ahí hay el primero, el más elemental, el diseño preexperimental, ¿cierto? El diseño preexperimental. Ese, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con los otros dos? Que este no tiene grupo control. ¿Sí? Este no tiene grupo control. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, dice GXO. Es decir, que es un solo grupo. El X es el estímulo, lo que le vas a inyectar, modificar, aplicar. Y el O es la medición, la observación, la reacción que va a tener, no sé, a quién le vas a aplicar ese estímulo, ¿no?
Por ejemplo, ahí, eficacia de la metodología BIM en la productividad de la empresa. Entonces, ¿quién es el estímulo? La metodología BIM. ¿Y quién es la variable dependiente o lo que se mide? Es la productividad en una empresa constructora, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a la aplicación de BIM y tenemos la medición de la productividad luego de haber aplicado la metodología. Entonces, ahí, por ejemplo, dice no hay manipulación de la variable independiente ni control experimental. ¿Por qué dice que no hay manipulación? Porque el BIM ya está establecido, es una metodología que ya está establecida. Tú no le vas a cambiar algún aspecto, alguna situación, nada. Tú la usas nada más. Por eso no hay manipulación, no haces ninguna variación, nada. Está como está y punto, lo usas, ¿no? Y no hay control experimental. Es decir, no hay otro grupo donde tú al final que no usas, no le aplicas BIM y luego comparas, ¿no? No hay eso ahí. Esa es la característica de los diseños preexperimentales y tiene dos modalidades. Arriba hay uno con solamente con post prueba, o sea, el O es la medición. Y ustedes ven ahí que el O está después de la X. O sea, primero es el estímulo y luego mido. Pero en el caso de abajo, mira, hay un O1 adelante y un O después de la X. ¿Eso qué dice? Que hay una medición antes de aplicar el estímulo o el X y hay otra medición después. Ejemplo clarísimo, cuando empieza una asignatura, bueno, que no es la que, claro, cuando empieza una asignatura X o una asignatura cualquiera y el profesor toma un examen de entrada, un examen control, ¿cierto? Entonces, ese examen control es el O1, es decir, el pre-test, el pre-examen, la pre-evaluación, ¿cierto? Ese es el pre. Ya, y el O2 es el examen de salida, es decir, al final tomas otro examen similar al primero, o tal vez el primero, y le dices que nuevamente lo resuelva. Y posiblemente después de ese tiempo que tú lo has capacitado, ¿no? Las clases y todo eso, entonces aumentó su nivel de conocimiento en cierta materia. Entonces tú al evaluarlo, se entiende o se entendería que en la práctica que va a salir mejor calificado, ¿cierto? Mejor calificado. Entonces, hay un antes y un después. Por ejemplo, esa investigación es longitudinal, porque yo le he medido un antes y un después a sus, para ver cuál es el cambio o evolución, etcétera, ¿no? Esas dos modalidades tienen el preexperimental. Aquí tenemos un ejemplo, arriba, ¿no? Estrategias de marketing verde para promover el consumo de productos, ¿no? Entonces, medir el consumo de productos es el estímulo. Perdón, el pretest, perdón. Primero le mides, o le preguntas, le haces un test de entrada, cuál es su nivel de consumo de productos apícolas, si consumen, cuántas veces, con qué frecuencia, qué cantidad, etc. Y luego, ¿sí? Y luego de eso, a esas personas le das capacitación sobre la estrategia de marketing verde. ¿Mm? O sea, digamos, los incentivas a consumir productos naturales, ¿cierto? Y después de un tiempo les vuelves a preguntar qué le pareció. Entonces ahí las respuestas van a ser distintas. Entonces hay un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después del estímulo, de lo que tú le diste, de lo que tú lo preparaste, le capacitaste, le hiciste hacer. Ese es un ejemplo claro de una investigación preexperimental. ¿Y por qué es preexperimental? Porque no tiene grupo control. No hay otro grupo de personas que no le has hecho nada. No hay. Por eso es que no tiene grupo control, con quién cotejar. ¿Ya? Esa es una modalidad. ¿Ya? Entonces tenemos ese diseño. Si nuestra investigación que queremos hacer se adecua a eso, elegimos uno de esos. Pero no siempre el que queremos hacer el diseño, perdón, el experimento, no siempre es como el primer caso. Hay el segundo caso, diseños cuasi experimentales. Eso quiere decir cuasi que tienen algún nivel de control de variables, algún nivel. El primero no tiene ningún nivel de control, el segundo tiene algo de nivel de control.
Y el puro, pues va a tener un control estricto, ¿no? Entonces, los diseños cuasi experimentales, ¿cómo se diferencian de los primeros? Estos sí tienen grupo control. O sea, es como si fuera el mismo anterior, pero ahora le pongo un grupo control. Es decir, un grupo G1 y el grupo G1 es el experimental y el grupo G2 es el control. Es decir, con quién lo voy a cotejar, ¿no? En condiciones distintas. O sea, no le apliqué el estímulo. Y solamente les hago una medición post, es decir, después de. ¿Después de qué? Del estímulo. No sé, supongamos que el estímulo me duró en aplicarle un mes. Entonces, después de un mes, les mido la variable dependiente que me está interesando medir. Y luego voy a comparar, en este caso, el O1 con el O2. Y de acuerdo a eso, podría establecer la veracidad de mi hipótesis, ¿cierto? Para eso es. Muy bien. Diseño cuasi experimental es como el primer caso del anterior, ¿no? Solamente se mide después de y a un grupo le pongo estímulo y considero un segundo grupo que no le pongo estímulo. Simplemente lo mido después de. En la práctica es como si a un aula de clase tú eres el docente y tienes dos aulas. A uno le aplicas algunas estrategias diferentes y el otro lo haces en la clase como de costumbre. Después de un tiempo los evalúas a los estudiantes y vas a comparar las calificaciones para ver si en verdad ese estímulo da resultado. Esos son los diseños cuasi experimentales. Ahí hay uno. Y el otro tiene medición antes y después. Y el grupo control también tiene un antes y después. Aquí está en este gráfico de abajo. ¿Sí? En ese gráfico de abajo. Es el segundo subdiseño de los cuasi experimentales. Todos tienen dos. ¿Ya? Con algunas variantes. Y arriba hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo de un estudio cuasi experimental donde hay un grupo experimental y un grupo control. Así se le llama, grupo control. Control porque con quién lo vas a cotejar, controlar tu experimento. ¿Ya? Por ejemplo, ahí el grupo experimental nos dice que son alumnos de sexto grado. A ellos les voy a aplicar alguna metodología distinta, nueva, diferente. Y el grupo control, bueno, lo voy a hacer una clase como cualquiera, como de costumbre, ¿no? No le aplico esa metodología, sino lo hago con los elementos de siempre. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ustedes cuando propongan su investigación, tienen que decir, ya, tengo mi objetivo general, mis específicos. Ya, pero ese objetivo general tiene también, antes ha venido de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación, ¿de qué tipo es? ¿Es explicativa o sea, experimental? Sí, ya. Entonces mi diseño va por ese lado, experimental. Si mi pregunta es descriptiva, entonces me tengo que ir por los diseños no experimentales. Eso es lo que se tiene que hacer. Y luego seleccionar el diseño que se ajuste más a su caso. ¿Ya? Entonces ya tenemos los dos diseños. Hay dos preexperimentales, dos subdiseños cuasi experimentales y luego tenemos el diseño experimental puro. Y tiene sus requisitos. ¿Ya? Ahí tienen sus requisitos. Tiene sus prerrogativas, ¿no? Manipulación total de la variable. O sea, tú la manipulas a la variable. Tú dices, mira, si la variable independiente es temperatura, tú le pones la temperatura que desees, la que deseas que el experimento para que funcione. O sea, tú condicionas. No lo vas a hacer con temperatura ambiente, posiblemente, o a la intemperie, porque la temperatura puede ir cambiando y tú no la puedes controlar. Pero lo tendrías que hacer en un laboratorio, pues. En un laboratorio tú puedes poner temperatura que tú deseas, ¿cierto? Lo puedes hacer con una temperatura de 20 grados, 21 grados, 22 grados, 20 grados, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas.
y tiene validez interna, o sea, tiene restricciones para que todo funcione. Y dentro de ello tenemos los diseños experimentales puros. Es lo mismo que los cuasi experimentales en forma, es lo mismo, como ustedes ven ahí, pero si se dan cuenta hay una letra adicional al costado de G1 y G2. Hay una letra, que es la letra R. ¿Y qué significa esta letra R? Porque aquí no lo tiene y aquí sí lo tiene. ¿No? Muy bien, porque aquí en ese tipo en diseño, en ese tipo de diseño, las muestras que se cogen son aleatorias y aleatorio en inglés random, ¿cierto? Ya, entonces es random. Es decir, la muestra es aleatoria, no es la que tú quieres, sino la que puedes seleccionar de manera aleatoria. Ya, entonces allí esa es la diferencia el cuasi experimental y el experimental puro. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene un proyecto, se tiene que elegir el diseño de acuerdo a la pregunta y de acuerdo al objetivo. No se elige por elegir. ¿Ya? Bueno, por aquí tenemos en el experimental puro, el primer caso, un antes y un después. Ahí tiene. Uno tiene estímulo y el testigo o no tiene estímulo. Eso simplemente está ahí para contrastar. ¿Ya? Igualmente en el segundo, ¿sí? En el segundo caso, ¿ya? Tiene un estímulo, tiene un antes, ¿ya? Perdón, tiene un estímulo y una medición después, ¿ya? Entonces hay dos modalidades. Es aleatorio, pero la medición solamente es después de aplicar el estímulo, después, ¿cierto? Después de aplicar el estímulo. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, entonces cuando tengan ustedes un estudio experimental, tienen que pensar en esos tres y cuál es el que se debería o se ajusta, ¿sí? Cuál es el que se ajusta mejor a las condiciones de la investigación. Ahí tienen que saberlo diferenciar, ¿ya? No es cuestión de decir, es un experimental, hacia secas y ya. Pero de los experimentales, ¿qué diseño es? Mira, aquí tenemos otro, ¿ve? Diseño con estímulo creciente, con pre y post prueba y varios grupos. ¿Ya ves? También es experimental, ¿cierto? Es experimental, puro. Siempre va a haber un grupo testigo, uno nada más. Y pueden haber 2, 3, 4 grupos experimentales, o todos los que tú quieras. En ingeniería civil, cuando hacemos estudios experimentales, generalmente usamos 3 experimentales y un testigo. Repito, testigo es uno solo, ¿ya? Por ejemplo, si es concreto, es el concreto convencional. Ya les dije, el que tiene agua, cemento, con los materiales habituales. ¿Cuáles serían los grupos experimentales? El concreto o la mezcla de concreto ha sido alterada o modificada. ¿Cómo así? Le he incorporado algún material adicional o le he reemplazado alguno de los materiales que tiene ya. Y se lo he reemplazado en una u otra proporción. Entonces ahí lo he modificado, ¿sí? Ahí he modificado la mezcla. Por lo tanto, eso me va a ser para mí, va a ser un grupo experimental. Con eso voy a experimentar, o a eso le voy a experimentar, a ver qué resulta, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Se han usado 4 grupos experimentales y un testigo. El testigo no tiene lo que tú quieres probar. Por ejemplo, ¿qué es aquí en este ejemplo? ¿Cuál es el que quieres probar? Es dice,
Efecto de la concentración de petróleo diésel. Diésel 2. Concentración al 1%, 5%, 10 y 15%. Ese es lo que tú quieres probar. ¿En cuál de ellos reacciona mejor? ¿Sí? ¿En cuál de ellos reacciona mejor creo que es un vegetal, ¿no? Frijol, por ejemplo, dice ahí. Y el que tiene cero es el que no le has puesto petróleo diésel, o sea, está con suelo natural. Y los otros son suelos modificados. Entonces ahí haces el experimento. Ese sería un estímulo creciente. ¿Por qué le llaman estímulo creciente? Porque el incremento es continuo y es el mismo en este caso. De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Casi como de 5 en 5, ¿no? Entonces ese sería el estímulo creciente, ¿ya? El estímulo creciente. Y también hay otras Ingeniero, modalidades. Diseño factorial. ingeniero, una consulta. Dime. Dime. Disculpe que le interrumpa. Ingeniero, ¿habría caso que yo tenga dos, por ejemplo, dos ensayos, control y uno experimental? No, el control siempre es uno. El control siempre es uno. O sea, uno que tú elijas. Ahora, si tú tienes posibilidad de tener dos controles, tú tienes que elegir uno. El que se ajuste más a las condiciones que tú quieres probar. ¿Ya? Siempre tiene que haber uno. Por ejemplo, hay a veces, sí, por ejemplo, mire, hay un tesista que está haciendo ahorita ya está sacando su tesis, yo soy su asesor de civil, donde está utilizando 3 métodos de diseño de mezcla. El ASI, el método del módulo de finura, y el otro es el de Thomson-Fuller. 3 métodos. Y con esos 3 métodos de diseño de mezcla, ha hecho tus probetas, ¿no? Porque está de concreto, probetas, y los ha sometido a resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí? De los tres, siempre él ha elegido un diseño control. ¿Cuál es el de los tres? ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es el que usamos? ¿Qué diseño usamos con frecuencia? ¿El ASI, el método finura o el Thomson-Fuller? Sí, ingeniero. El ASI. Entonces, en ese caso, el ASI es el control. Es el tradicional, el convencional que usamos siempre, entonces lo ha tomado como diseño control. Y los otros 2 métodos son los experimentales, para probar qué tan buenos son usando esos diseños respecto al primero, ¿no? En cuestión de la resistencia que va a obtener de sus probetas que ha hecho. Entonces ahí eligió eso, ¿cierto? Eligió ese diseño según las condiciones prácticas cotidianas, ¿no? Que él hace. ¿Ya? Entonces siempre es un diseño, siempre es un grupo control, uno. No van a ser ni dos ni tres, si no había mucha confusión ahí si son dos o más, ¿no? Siempre se elige uno. Y si hay casos que tú puedes elegir entre varios, eliges uno pues, de esos varios posibles grupos testigo o control. ¿Ya? Bien, acá tenemos otros diseños. Hay variedad de diseños. Cuando usas dos factores, por ejemplo, el Y1, Y2 y el X1, X2. Y te salen variantes, ¿no? Miren, ahí te salen variantes. ¿Ya? Es un diseño factorial. El primero sería 2 por 2. El segundo, ¿qué sería? También 2 por 2, ¿cierto? Bueno, ese es el ejemplo, 2 por 2. Puede ser 3 por 3. Y pueden haber variantes ahí, ¿cierto? Efecto del pH y la temperatura. Miren, hay dos, del pH y la temperatura, sobre algunas características. ¿Ya? Ya, aquí dice tiempo aquí no era tiempo, aquí en realidad, o arriba, ¿no? Efecto del pH, en todo caso, debió ser ahí efecto del tiempo y la temperatura de fermentación, ¿no? Para que coincida con la gráfica que está ahí. Es un diseño de 2 por 2. ¿Ya? Es como también en ingeniería civil es la proporción del material que le vas a incorporar, por un lado, y en la otra, en la horizontal, podría ser los días de curado, ¿no?
0, bueno, el control 3, 7, 14, 21, 28, etcétera. Días de curado. Entonces ahí hay dos factores. Entonces, el primer diseño va a ser aquel que tiene tanto de un factor y tanto del otro factor, ¿no? El primer diseño de mezcla, el segundo, el tercero, etcétera. Van a aparecer varios diseños ahí. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Este de 3x2, ¿no? Este de 3x2, ¿ves? Fuente nitrogenada y arriba tiene agitación mecánica, dos tipos de agitación, o con y sin, y abajo tres diferentes factores, ¿no? B1, B2, B3. Y te sale en el centro acá una matriz de 3x2. Entonces, por eso se llaman factorial, ¿sí? Factorial, ¿ya? Entonces, ahí tenemos modelos, o sea, diseños que ya están preestablecidos. Lo que quedaría es coger tu problema y ver en cuál de esos va a encajar, ¿cierto? En cuál de esos va a encajar para que elijas. Ese es el punto de vista de los diseños experimentales. De ahí tenemos los diseños no experimentales, aquellos de que no vas a hacer experimento, solo vas a hacer toma de datos, mediciones y listo. No vas a hacer experimentos, ¿sí? Llevar una muestra de suelo al laboratorio para que le saquen sus características, eso no es un experimento. O sea, en otras palabras, ir al laboratorio o trabajar en el laboratorio no es señal de investigación experimental. Porque tú vas para que caractericen tu material. Y es decir, lo van a describir. Tiene esto, 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 esto. Entonces sería un descriptivo, ¿no? No sería un experimental. ¿Ya? Bien, diseños experimentales. Ahí hay algunas características. Los fenómenos se observan y se miden. No se hacen modificaciones, no le cambias nada, 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 nada. Es como que en ingeniería vas a hacer, te paras en una intersección y es un conteo vehicular. ¿Ya? Tomas datos de una realidad que está ahí donde tú no modificas nada, nada, nada. No puedes modificar nada. ¿Ya? Ese es un diseño no experimental, no se experimenta. Se cogen datos del entorno, de la realidad, y bueno, y luego ya se procesa en gabinete. Ejemplo, cuando haces un estudio de diseño de una carretera, por ejemplo, ese es un diseño no experimental. Ahí no experimentas nada, simplemente caracterizas tu diseño con todos sus detalles y ya está. Ya se observan fenómenos tal cual como están en la realidad. Son situaciones que ya existen, tú no las has provocado intencionalmente, está como está. Y simplemente vas, es como que si vas y le tomas una foto para ver cómo está en ese momento, nada más, ¿no? En cambio, experimental no, experimental tú tienes que vivenciar, ¿sí? El comportamiento de esa variable dependiente y ver cómo se comporta cuando le modificas tú como investigador la variable independiente. Ese es el sentido. De acá tenemos los diseños no experimentales, ¿no? Que son los dos nada más, transversales y longitudinales, que ya vimos hace ratito, ¿no? Y ya dijimos, transversales, una toma de muestras, ¿no? Por eso aquí puse un rectángulo verde. Y longitudinales, tres, porque hay mediciones periódicas de lo mismo, ¿no? Mide luego mide lo mismo, y luego sacas una tendencia, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de eso que estás midiendo? Tipo de diseños descriptivos o transversales hay dos, comparativos y correlacionales, o también a veces se llaman relacionales. De los descriptivos siempre van a haber, como anteriormente dijimos, dos. Descriptivo simple y descriptivo comparativo. Dos. O describes una situación o describes y comparas dos, pues, dos o más. Por eso en este ejemplo he puesto tres, ¿no? Pueden ser dos factores, tres, o dos aspectos o situaciones que quieras comparar, ¿ya? Son los
descriptivo, describen nada más un fenómeno, ¿sí? Lo describen y le extraen sus detalles, sus características. Y Ingeniero, luego, una consulta. ya, listo, acá, En dime. ajá, en las longitudinales dijo usted que es después de un cierto tiempo. En caso, por ejemplo, que se daría, no sé, medida del CO2 o, ¿cómo se llama esto? Del dióxido de carbono. En ese caso, esa investigación sería longitudinal, porque lo estoy haciendo las mediciones en tiempos distintos. Ya, pero esas dos tomas de muestras son de la misma, estas dos submuestras, digamos, ¿son de la misma muestra o son de muestras correlativas? Porque hay veces que se va a tomar una muestra y un día no te alcanza y vas otro día y lo completas. Ya, eso no. Porque es la misma muestra, no que la han dividido en dos partes. Por eso. Ah, ya, ya. En caso, por ejemplo, de que está saliendo ahora último de las medidas del sonido, por ejemplo, del tráfico vial, eso Ya, se hacen las medidas en días distintos. En ese caso sería longitudinal. ya, pero esos días, esos días distintos que has tomado, ¿no? Es de acuerdo a tus objetivos, es para ver una tendencia, si es para ver una tendencia, podría ser longitudinal, de acuerdo a cómo esté estipulado en tu proyecto, pues, ¿no? Cómo lo hayas concebido. A veces que se toman días distintos y luego se trabaja con un promedio, por ejemplo, de todos los días distintos, ya eso no es longitudinal, porque prácticamente todo es una sola muestra, ¿no? Ahora, cada toma es independiente de la siguiente, y de la siguiente, y de la siguiente. No puedes juntar en una sola. ¿Sí? ¿Me dejo Ay, entender? sí, ahora sí lo entendí. Sí, sí, Ya, gracias, ingeniero. claro. Por eso, la toma de datos tiene que ver con lo que se ha planteado en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, también cuando hacen el conteo vehicular en ingeniería civil, ¿cuántos días vamos a hacer el conteo vehicular? ¿1 o 7 días? Mínimo la norma te dice 2 y bueno, lo necesario es 7, bueno. Ya, entonces, y mayormente vamos más de 2 días. E inclusive lo tomamos en diferentes horas, ¿no? En la mañana, tarde, cada 15 minutos, 5 minutos, bueno. Entonces, pero todo eso es parte de una muestra que se requiere para un propósito, y el propósito es saber cuál es la carga vehicular en tal o cual intersección o punto, para luego hacer el diseño del pavimento, pues, ¿cierto? Entonces, ahí todo es parte de un paquete, no son cuestiones independientes. Entonces, ahí es transversal. Sí, ahí sería transversal, no sería longitudinal. ¿Ya? Entonces, ahí hay que Maestro, yo tener quisiera cuenta. hacerle una consulta. ¿Ya? Y con el caso, por ejemplo, de los proyectos que tienen que ver con hidrología, generalmente trabajamos con series de datos de muchos años, ¿no? En esos casos, muchas veces, ¿cuál sería la mejor alternativa? Porque generalmente podríamos plantear que esto es longitudinal, porque estamos sacando información a lo largo de varios años, varios meses, etcétera, ¿no? Dependiendo de la variable que utilicemos. ¿Cuál sería lo correcto? Y adicional a eso, hace un momento usted mostró un gráfico de una pirámide en la que, bueno, en otras bibliografías veo bastante lo que es el nivel aplicativo, pero en este caso Sí. usted no lo consideró, llegó a predictivo nada más. Quisiera saber el por qué. Ah, sí, el aplicativo está por encima del predictivo. Vamos a ver si estaba o no estaba. Ah, sí, este es de una fuente bibliográfica. Otra fuente bibliográfica y el aplicativo lo pone arriba. Es cuando ya hay intervención. El predictivo es cuando se generan modelos, ¿sí? Modelos que van a predecir, ¿no? Eventos futuros, ¿no? Con el ingreso de ciertos datos, de ciertas variables. Y el aplicativo va a estar por encima. No lo puse porque lo he sacado seguramente de alguna referencia bibliográfica, pero yo tengo otro gráfico, aquí no está, donde por encima del predictivo está el aplicativo, ¿ya? Entonces sí, sí, eso sí es verdad, sí existe por encima hay otro nivel, ¿ya? Ahí sí tiene razón.
Ya, listo. Ya, y con respecto al tema de las mediciones de datos meteorológicos, ¿cuál sería lo Ya. correcto? Por ejemplo, a veces uno cuando toma datos meteorológicos, los datos por sí mismos uno no los necesita como tal, sino los quiere para calcular alguna otra variable. Entonces ahí simplemente todo es un grupo de datos que para un solo propósito. Ahora, si tu propósito es, o tu investigación, tus objetivos es ver la tendencia o ver el volumen de agua por efecto de lluvia, por ejemplo, en un periodo de tiempo, ahí sí podría ser, ¿no? Ahí sí podría ser longitudinal. Claro, Pero por ejemplo, todo va considerando dependiendo para el del... diseño de un puente, ¿no? Claro, ya, Ya, por el tiempo de retorno. ya, ese sería para este estudio hidrológico, pues, ¿no? Ese es para el estudio hidrológico. Ahí, Ujú. toda esa data que te da el CENAMI o el ANA, lo utilizas solamente para un propósito, ¿no? Para el caudal, para determinar el caudal final, ¿no? Entonces, Claro. ahí lo tomarías como todo ese cúmulo de datos, como que al final te llevan a un solo dato. Entonces, ahí no habría, el propósito no es la lluvia en sí, la precipitación. Eso es como las precipitaciones son como datos para determinar otra variable o otro parámetro. Entonces, ahí no podemos establecer longitudinal o transversal, porque la precipitación no es el propósito de la investigación. Es uno de los elementos, uno de los más elementos, en este caso, que está ayudando con el estudio hidrológico, ¿no? Sí, ahí no habría ese tema. El tema es longitudinal cuando la variable que se mide es el centro de la toma frecuente o sucesiva de datos, la variable, no una partecita de algo, ¿no? En ese caso tuyo, no es longitudinal, repito, porque esa información es parte de una variable grande, que es el diseño, y el diseño no lo estás haciendo periódicamente, ¿no? Es uno solo y punto. Ahí no habría, ahí todo sería transversal. Ya, ok, perfecto, ¿Ya? gracias. Ujú. Sí, ahí hay Profesor, que hacer esa diferenciación. Dime. ¿puede colocarse por favor en la lámina de los tipos de investigación? Al inicio. Al inicio. Abajo. ¿En cuál fue? En, ¿En esta o en esta? en la siguiente, la 9 creo que. La 9 la anterior, creo, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde La estaba el 9. No, la 9 esta es esta. 10, el 10? 10, profe. Ya. El triángulo, ya de acá. Ahí se está observando, en el caso de los estudios explicativos, solamente usted indica que todos son experimentales, Sí. pero hay estudios explicativos no experimentales también hay, que son los observacionales, ¿no? Es que el explicativo, la denominación de explicativo tiene que ver porque ahí se analiza las causales valga la redundancia, que causan un efecto. O sea, son estudios causales en todo caso. Entonces, cuando tú Claro, los analizas, es por pero, esa es por esa la razón ahí. claro, pero no necesariamente que el estudio va a provenir de un experimento. Ahí también corresponde los estudios, o sea, no experimentales de tipo observacional, ¿no? Es por ello que en este tipo de estudios aplicamos las regresiones binarias y las regresiones lineales, ¿no? Tanto múltiples como simples. ¿Y ahí qué Y calculan ahí? En ese... digamos, bueno, que las partes sacan prácticamente qué tanto influye la parte de la variable independiente sobre la dependiente. Ya, entonces serían estudios, no, o sea, causales, pero no experimentales. Claro, son de tipo Ya, observacional, ¿no? ya, Por entonces, ejemplo, exacto. Entonces, eso yo los considero acá en el nivel número 3. En no, el es que relación, en el relacional, que doctor, ahí solamente que se aplica, que a nivel de prueba estadística se aplica prácticamente un análisis de correlación, ¿no? no, Pero ahí en hay el, dos.
Ya, de aquí vamos a ver que acá, creo que en el diseño, acá en el diseño lo dice. A ver, vamos a ver, ya. En el diseño, en el no experimental, acá ve, acá están, ve. Hay en los correlacionales están los diseños simples y correlacionales causales. Tú te estás refiriendo a ese de aquí, ve, al B, al correlacional causal. O sea, es causa-efecto también, pero que no proviene de un experimento. No proviene de un experimento, pero es causal también. Entonces, ahí se incluye, hay una referencia, una bibliografía que lo incluye ahí. Son observacionales, como tú bien dices, observacionales causales, pero que no provienen de un experimento. Es correcto. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, cuando tú dices, hay algo simple nomás que les pongo. ¿Cuál es la influencia de las horas de estudio en las calificaciones o en el rendimiento académico, ya que se mide con una nota o con un promedio final, etcétera? Por ejemplo, ahí no experimento nada, ahí simplemente, ¿cómo capturo los datos? Le pregunto a los estudiantes, bueno, a un grupo de personas, ¿cuántas horas estudia antes de un examen? Unos van a decir 2 horas, 5 horas, etcétera. Y las calificaciones que obtengo como resultado, los puedo sacar de un registro, de un reporte, ¿cierto? Ya, ahí no hice nada de experimentación. Más bien uno lo calculé o lo obtuve con una consulta y lo otro lo obtuve como de un documento, de un registro. Entonces, ahí no he hecho experimento. Entonces, yo por eso que aquí cuando hago este triángulo, lo pongo así porque aquí en el correlación o en el relacional, ahí voy a meter los otros dos, ¿no? El simple y el causal, pero sin experimento, como dice acá. Y el de arriba sí lo dejo el experimental, ¿no? Por eso le he puesto así. También hay posiciones de autores, pues, ¿no? Que tienen una clasificación. Por ejemplo, hay unos autores que el descriptivo y el correlacional lo separan. Otros dicen no, hay descriptivo correlacional, lo juntan, o sea, lo unen las denominaciones. Bueno, me acostumbraba a usarlo separado, ¿no? Descriptivo, simple comparativo, y el relacional o correlacional también le llaman simple y causal. Así los trabajo. Bien, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí. Los diseños, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro propósito o la investigación que uno quiere hacer, elige el diseño que le conviene. Lo elige, ¿no? Y en los descriptivos tenemos estos dos, como ya hemos dicho, ¿no? Descriptivo simple y el otro descriptivo comparativo. Es como si tengo el descriptivo simple, pero tengo un segundo grupo o un tercero o un cuarto. Por ejemplo, acá dice, cuando quiero comparar algo, dice competencias investigativas en docentes de varias universidades. La universidad A, la B, la C, la D, esos son los grupos, ¿no? Grupo 1 y la universidad A, grupo 2, la B, la C, así. Entonces comparo la misma variable o las mismas variables, pero en diferentes grupos. Ese sería comparativo. ¿Ya está? Y acá, como ya dije, están los correlacionales, ¿no? Correlacional simple y correlacional causal. Bueno, que como ya creo que dijo su compañero, se usan técnicas estadísticas acá, pues, ¿no? Para uno y para otro. Eso sí. No se hace la correlación, no es nada más observacional, ¿no? Sino también es usando técnicas estadísticas que hay, pues, para todo esto. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre la autoestima y no sé cuánto más? Ya, ese es un correlacional. Correlacional simple. ¿Y qué efecto tiene tal variable A en la variable B? Y si vemos que eso no requiere experimento, entonces es una correlacional causal. Que está acá. Acá hay un ejemplo, ¿no? Influencia de la procedencia en la elección de la carrera profesional, de la procedencia en la elección de la carrera. O sea, de dónde eres y qué carrera eliges. Por ejemplo, ahí no requiere experimento, simplemente a un cuestionario, pues, ¿no? Y le pregunto a un grupo de estudiantes, ¿de dónde eres? A ver, anota ahí tu procedencia, soy de Piura, Chiclayo, etcétera, ¿no?
¿Qué carrera has elegido o vas a elegir? Esta es, ya, listo. Entonces, sobre eso, hago una correlación causal para ver si la elección de la carrera ha sido influenciada por el lugar de donde yo procedo. Podría hacerse, ¿no? Algo sencillo. Ya, esa es correlación causal. Y de ahí, bueno, en ingeniería civil, si aquí hay de ingeniería civil entre los participantes, de esos dos, más usamos los descriptivos simples y algunas veces usamos los comparativos. Estos de aquí no he visto. Una vez he visto uno tal vez dos, pero no hacen con frecuencia. No hacen lo de ingeniería civil, este de acá. Ya, no he visto. Y mucho menos lo que están aquí, los diseños longitudinales. ¿Por qué? Porque te llevan mucho tiempo. Y ustedes saben que para hacer una tesis de pregrado, tenemos el tiempo contado. 3 meses, 4 meses, 5 meses, bueno, dependiendo de la situación en cada universidad. Hay universidades que lo hacen dentro de del último ciclo. ¿Y un ciclo demora cuánto? 3 meses, 3 meses y medio. No demora más, y ahí termina. ¿Ya? Otras universidades, bueno, lo hacen cuando egresan y lo hacen en 6 meses. Ya, también hay otro tiempo. Bueno, dependiendo de las reglas de la institución, ¿sí? Dependiendo de eso. Y bueno, estos longitudinales no se hacen, porque como dije, requieren más tiempo para hacer ¿qué hay en ese ejemplo? Requieren más tiempo para hacer una tendencia, variación de la productividad de una empresa, mes a mes, vas haciendo tu gráfico, ¿no? Este mes cuánto fue, el otro mes las mismas ventas, pero en qué cantidad y así. Ahí hay una tendencia. Curva de crecimiento, variaciones en el clima, o sea, la variable central es el clima, la variable central es la tasa de mortalidad, la variable central es el crecimiento de levaduras, la variable central arriba es la productividad, cuando la variable es la que estudio, ¿no? En el ejemplo que puso ahora su compañero de las precipitaciones, ese es un elemento de todo lo que se va a hacer. Entonces ahí no vas a estudiar tú la tendencia de las precipitaciones, no. Simplemente quieres volúmenes para procesar y sacar un resultado que te va a ser útil para tu diseño, ¿no? Entonces es distinto, ¿ya? En la época del COVID, por ejemplo, era el número de fallecidos, ¿se acuerdan? Cuando salían en las estadísticas, salían los cuadros ahí, las curvas que iban subiendo, subiendo, subiendo y no bajaban. A veces bajaban y ya estábamos contentos y otra vez se disparaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, esas son tendencias. Esos son de tendencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los diseños, hay mucho que hablar, ¿no? Pero aquí tienen ustedes una recopilación. Hay otros autores que dan otra clasificación de acuerdo a la disciplina. En ciencias médicas, por ejemplo, tienen otra clasificación que es una similitud, pero tienen otras denominaciones, por ejemplo, ¿no? Hay grupos, casos y controles, cohortes, ¿no? Así se le llama. Y acá no usamos así, porque no trabajamos con personas, trabajamos con materiales, ¿cierto? Generalmente. Entonces, ahí hay una diferenciación. Bien, el otro tema, el otro punto, voy a dejar de compartir aquí, es lo que vamos a ver en rapidito, que el tiempo nos gane. Pero igual, les voy a pasar luego la información para que les compartan. No, esto yo lo hice mal otra vez. Es lo que correspecta a población y muestra. A veces esos conceptos de población y muestra para las ingenierías, en civil sobre todo, cuesta ajustarlos y a veces los usamos mal, ¿no? Porque son conceptos estadísticos, básicamente. Entonces, ¿cómo los ajustamos a nuestra realidad de ingeniería? ¿Cierto? ¿Cómo los ajustamos? Porque los conceptos son estos, ¿no? Población y muestra es esto, ¿eh? Población, grupo de individuos que comparten características comunes. Ya está. Muestra, igual, grupo de individuos, pero en una cantidad
reducida, pequeña, ¿cierto? Que la muestra es un subconjunto de la población. Listo. Matemáticamente hablando, ¿no? Subconjunto de la población. Pero siguen siendo los mismos elementos, o una parte de los elementos. Ahí está la figura. ¿Ve? Entonces, a veces nos confundimos, decimos población, decimos los pobladores, y la muestra, las calles, las calles de no sé cuándo, de un distrito, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser? La población la muestra es parte de la población, es los mismos elementos, no puedes hablar de otra cosa. Entonces, en ingeniería civil, sobre todo, a veces hay confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar ahí esos conceptos? ¿No? Como dice aquí, población, unidades bien definidas, con características comunes, observables, medibles, listo. ¿No? Está bien definida cuando posee contenido, lugar y tiempo, o sea, en una zona determinada. Y la muestra, miren como ustedes ven la figurita ahí, es una partecita de la población. O sea, no son otros elementos, si son personas, si la población son personas, la muestra son personas, pues. Si la población son viviendas, la muestra son viviendas. Si la población son algún conjunto de tramos de una vía, entonces la muestra será algunos tramos, pues, ¿no? Entonces, así tiene que hacerse. La población, o sea, la muestra es parte de la población, pero una cantidad reducida. ¿Y por qué se toma muestra? Bueno, por el tiempo y por los costos que demora hacer la investigación, pues, ¿no? Sobre todo el costo. A ver que te manden a hacer una carretera de tantos kilómetros y andas, calicata para sacar las características del suelo, cada cierto tramo, según la norma. ¿Cuántas calicatas va a hacer? 20. A ver, multiplica el costo de una calicata por 20. O si fueran más, imagínate, el costo se dispara. Entonces, ahí a veces se trabaja con una muestra mejor, no con el total del tramo, ¿no? O de la vía. Entonces, ahí también hay otras consideraciones de tiempo y dinero, ¿cierto? Por eso que se hacen muestras. Entonces, el concepto de muestra es porque demora mucho tiempo a estudiar a toda la población y te gastas muchos recursos. Entonces, ahí aparece la idea de muestra, ¿ya? Y por eso que cuando hay elecciones, los candidatos se está candidateando, salen encuestas, ¿cierto? Dicen la ficha técnica, encuestas. Se consultaron a 2.500 personas y los resultados corresponden a lo que dicen todos los votantes. Pero no solamente votan 2.500, ¿no? Votan miles. Entonces, es una muestra representativa. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos y el tamaño de la muestra. Bueno, en el caso de algunas ingenierías como civil, a veces lo dicta la norma técnica, ¿sí? A veces lo dicta la norma técnica, por ejemplo, el número de probetas, la norma técnica te va guiando. Pero cuando vas a hacer un estudio que tiene que ver con la vulnerabilidad de viviendas, ya no hay una norma que te diga cuántas viviendas vas a tener que utilizar. Entonces, ¿hay que puedes usar? Fórmulas, pues. Por eso arriba he puesto la figura de fórmula, donde vas a tener que calcular el tamaño de la muestra. Si hay 20 manzanas y en cada manzana hay 80 viviendas, vamos a suponer, ya multiplica. ¿Vas a estudiar a todas las viviendas? Demasiadas quizá. Entonces, haces un muestreo o sacas una muestra primero. Sacas una muestra, te salen que vas a hacer, al final vas a analizar a 80. Ahora, ¿cuáles de esas viviendas van a ser? ¿Cómo la eliges? No vas a elegir a la que tú quieres, sino tiene que ser una elección de preferencia aleatoria. Y por eso que hay métodos aleatorios de toma de muestras. Muestreos se llaman muestreo probabilístico. ¿Sí? Ya, eso vamos a ver más rapidito más adelante. Bien, la muestra tiene que tener estas dos condiciones. Si tiene estas dos condiciones, es una buena muestra. Es decir, tiene que ser representativa. No es la que tú quieres, sino la que represente a toda la población, la más posible. Es como si fuera un aula, yo no voy a elegir siempre a los que responden, los que sacan siempre 20. Esos de ahí no representan a todo el aula. Tengo que hacer una muestra chocolateada, pues. Los que sacan cero, los que sacan medio, los que sacan buena nota.
Esa es mi muestra representativa. ¿Y adecuada qué quiere decir? Es por la cantidad, pues, por la cantidad de elementos que incluyo. No es lo que yo quiero, sino lo que puedo calcularlo con algún método, con alguna fórmula. ¿Ya? Muy bien, acá hay algunas condiciones o ventajas y desventajas de la muestra, ¿no? Ahorran tiempo, reduce costos, ¿no? Lo que ya venía diciendo. Lo que sí hay que sacar bien la muestra, ¿no? No tiene que ser mal seleccionada, ese es el problema. Cuando se hace así, así por así, ahí vienen los problemas. Y el muestreo es cómo elegir a los elementos, es otra cuestión. No vas a elegir a lo que tú quieres, pues. Tienes que elegir a lo que, usando algún método aleatorio. Y hay métodos aleatorios, están los probabilísticos, ¿sí? De preferencia usamos los probabilísticos. Y en ocasiones a veces no se puede primero, y entonces usamos los no probabilísticos. Según nuestra experiencia, según alguna condición en particular, ya son los no probabilísticos. Pero los probabilísticos, ¿sí? Los probabilísticos están por acá, a ver, vamos, aquí un gráfico, creo que están, bueno, por aquí se ve visto, acá están, ve. Aquí están, ve. Va, ¿dónde se fueron? Aquí están. Técnica de muestreo, probabilístico, hay 4 aquí. Aleatorio simple, estratificado, sistemático, conglomerado. De acuerdo al que se acomode más, eliges. Por ejemplo, en el caso de las viviendas de una urbanización, yo usaría el muestreo sistemático. No el simple ni el estratificado, sino un sistemático, ¿no? Porque las viviendas están en el catastro, o sea, están ahí. Se sabe cuáles son y cómo las elijo. Bueno, elijo un muestreo sistemático. Cada cierta cantidad de casas, plum, elijo una, hasta que completo mi muestra. En un aula, por ejemplo, yo quiero sacar una muestra hay 50 estudiantes, quiero una muestra de una cantidad que he calculado de 12, ¿cómo los elijo? Ahí hay dos formas, el aleatorio simple y el sistemático. Cualquiera puede usar. Los puedo sacar al azar. En las carpetas, a ver, el número 5, ¿quién es? Ya, el número 8, el número 12, al azar. Juan, Manuel, Pedro, el que salga. O si no, el sistemático, cada 2 carpetas el que sale, cada 2 carpetas uno, cada 2 carpetas, ya, listo. Ese es sistemático. O quizá puedo sacarlo por el estratificado. ¿Y ahí cómo? Hombres y mujeres, pues. O sea, si quiero tener una muestra realmente representativa, tengo que sacar cantidad de mujeres de manera proporcional a las que existen en el aula y cantidad de varones, para que no haya problema de género, no, que hay menos mujeres que varones, no sé cuánto. Entonces tengo que sacar de manera proporcional. Puede ser un estratificado, mira, ve. Entonces de un aula yo puedo sacar un muestreo aleatorio simple, estratificado o sistemático. Conglomerados no, porque ya se refiere para áreas más extensas, ¿no? Muy bien. Entonces, y dentro del estratificado puede ser proporcional, se puede calcular. O si no, un simple, ¿no? O no proporcional. A veces la experiencia del investigador hace, no, aquí voy a sacar 3, acá 5, o acá el 10%, el 15%, ya, bueno. Y esa es la expertise del investigador, ¿no? Bien. Y el no probabilístico, ahí tienen sus 5 formas. Eso ya no se rigen por fórmulas, no. Eso ya se rigen eh, este, por algún criterio, ¿sí? Un criterio de acuerdo a las muestras que hayan, ¿no? Bola de nieve, cuotas. Son procedimientos que se pueden utilizar. Y es más, esos muestreos generalmente también se pueden usar para el estudio cualitativo. Por ejemplo, la bola de nieve es cualitativo, ¿no? En cualitativo quieres indagar sobre la problemática del pandillaje. A ver, entrevista una pandilla, sacan corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te consigues a un caso, a un jovencito, a una persona que está involucrada en un pandillaje. Esa persona después te trae un compañero. Yo también tengo un amigo que también también lo puedes entrevistar, llevan 2. De ese 2, acá hay otro, 3, 4, y así va aumentando. Por eso se llama bola de nieve.
porque a medida que la nieve va avanzando, la bola se hace más grande. O sea, acá empezó con 1 y puedes terminar con 10 casos, ¿no? Ya, esa es bola de nieve. Bueno, entonces, aquí se queda el material para que ustedes lo revisen, ¿sí? Generalmente, repito, en ingeniería civil en particular, el tamaño de la muestra depende del estudio, a veces por norma técnica, a veces es por calcularlo por alguna fórmula, como ya hemos visto ahí, ¿cierto? Como ya hemos visto. Bueno, acá se describen los que ya conté, aquí hay ejemplos, lo pueden verificar ahí, tipo de muestreos. Y para el cálculo de la muestra se usan estas tablas que nos ayudan a hacer el cálculo, ¿no? Ahí está. Está la fórmula. Para población finita y para población infinita. ¿Ya? O sea, cuando se conoce y cuando no se conoce. Por ejemplo, el número de clientes de un centro comercial es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces utilizamos la infinita. Pero el número de estudiantes de una universidad es una población finita porque se conoce la cantidad. O sea, es predecible. Entonces usamos la fórmula que están acá abajo, ¿no? Estas. Bien, ese es para población y para muestra. Y la otra rapidito, la otra diapositiva que les quería mostrar son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ahí está. Bueno, técnica e instrumento. La técnica es la forma, ¿sí? El procedimiento de cómo voy a recolectar. ¿Ya? Por ejemplo, la encuesta es una técnica, no es el documento. El documento es el cuestionario, ¿no? Hay técnica de, nombres técnica de, acá están, ve. Las comunes en las cuantitativas, ¿no? Observación, y dentro de la observación hay variedad, pero la principal es la estructurada, la que ha sido planificada. Hay toda una guía de trabajo ahí, ¿no? Porque también puede ser una observación no estructurada, es la que es del momento, así te sale de pronto, no lo has pensado. También tenemos la entrevista, la encuesta y el análisis documental. En las ingenierías, bueno, dependiendo del propósito, se usan una o dos o tres de estas. Por ejemplo, a veces usamos el análisis documental, porque los datos que vamos a utilizar los sacamos de, no sé, de planos, de expedientes técnicos, ¿cierto? Entonces ahí la fuente de datos no es ni campo en el laboratorio, son documentos. Entonces utilizo la técnica del análisis documental. Si quiero hacer, a ver, saneamiento, agua potable y alcantarillado, un pueblo lejano, quiere saber los números de viviendas, quiere saber la población, quiere saber el número de personas por vivienda, ¿no? Vas a la municipalidad, no lo tiene. ¿Qué te queda? Tú mismo hacerlo, pues. Entonces haces una pequeña encuesta, ¿cierto? O cuestionario donde preguntas cuántos viven aquí, qué actividades hacen, etcétera. Entonces ahí puedes aplicar la técnica de la encuesta. ¿Ya ves? Es de acuerdo al propósito. Quieres hacer un canal para llevar agua y para los terrenos, ¿no? Para los terrenos agrícolas. Listo.
pero ustedes saben que en los terrenos hay un montón de propietarios, ¿no? Y la cantidad de terreno que tiene de hectáreas que tiene cada uno. ¿Quién lo sabe? Municipalidad no lo va a saber. ¿Dónde te vas a preguntar? ¿A quién te le vas a preguntar? Siempre hay un comité, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos conforman el comité? 2, 3 personas de esa población. Y quieres tener una información. ¿Qué haces en las entrevistas? Pues vas y conversas con ellos. Entonces ahí puede ser la técnica de la entrevista. Y finalmente la más común es la observación, ¿no? Donde tú mismo eres, te vas a campos y tomas datos, haces levantamiento topográfico, estudias, sacas muestras de suelo, conteo vehicular, ¿sí? Ya vas preparado, pues, ¿no? Próxima observación estructurada, conteo vehicular, bueno, toma de algunos otros datos de campo, entonces es la observación. ¿Qué instrumentos vas a usar? Bueno, generalmente la norma nos da fichas, nos da formatos, ¿no? Por ejemplo, para el conteo vehicular, la ficha viene en la norma y hay una ficha horizontal. Y ahí vas marcando los vehículos que pasan y el tipo de vehículo, ¿no? Entonces, esas son las técnicas de recolección de datos. Ojo, de recolección de datos que te van a servir para procesar y calcular tus resultados, ¿sí? Para eso sirve. El hacer la revisión bibliográfica para sacar los antecedentes del marco teórico, no, pues, es otra cosa. Es de recolección de datos para procesar y sacar luego resultados. Entonces aquí ha aplicado tal vez técnica de encuesta, instrumentos cuestionarios, fichas, lista de cotejo, guía de observación, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que necesites. ¿Ya? Y de preferencia que los datos sean primarios. Que los datos sean primarios. Quiere decir que sean de primera mano. Tú mismo eres ahí, ¿no? Tú mismo eres. Datos primarios. Al extremo, secundarios, pero ya no más, pues. ¿Cuál sería un dato secundario? Lo que sacas de un reporte, de un expediente técnico, porque ya no lo has preguntado, o sea, ya no lo has capturado directamente de campo ni laboratorio, lo sacas de un informe que ya ha sido elaborado por otra persona. Eso se llaman secundario. ¿Ya? Bueno, aquí hay una tipología de la observación, ¿no? De campo, laboratorio, individual, equipo, de acuerdo a lo que realices. Puedes hacer esta denominación. Puede ser, ahora que hacen ensayos en laboratorio, bueno, el tesista a veces no mete mano, lo hace el técnico de laboratorio o el ingeniero encargado. Esto sería no participante, aunque lo ideal sea que participe ahí, ¿no? Participe en la ejecución en laboratorio. Formatos hay diversos. Los laboratorios tienen sus formatos, ¿cierto? Bueno, y acá hay la característica de la entrevista, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Tipo de entrevista, eso es durada, semi y abierta. Abierta cuando preguntas algo que no habías planificado y que sale del momento, pues, ¿cierto? Entonces son tipo de entrevistas. Entonces uno elige la técnica que requiere para el tipo de dato que necesita. Todo está, y ahí, ¿dónde vuelve la mirada? A los objetivos, pues. Vuelve la mirada a los objetivos, porque te va a salir qué es lo que necesitas calcular. Y de acuerdo a eso, es la técnica que utilizas y el cuestionario correspondiente. Entonces, no es otra cosa que eso, ¿no? ¿Qué tipo de datos necesito? Ah, necesito saber cuántos vehículos pasan por la intersección entre la avenida tal y la calle tal. Ah, ¿qué tengo que hacer? Ir a contarlos. Y aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Encuesta no voy a hacer. No voy a encuestar a los vehículos ni a los conductores.
Entrevista, mucho menos. ¿Qué me queda? ¿Voy a hacer análisis documental? No voy a hacer eso. Entonces, ¿qué me queda? La observación, pues. Y la observación estructurada, porque tú llevas un formulario, sabes cómo lo vas a llenar, completar, y ahí vas preparado. ¿Sí? Ya vas preparado. Entonces, así tiene que ser con respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Por acá tenemos la encuesta. ¿Alguien conoce cuándo debo aplicar encuesta y cuándo debo aplicar entrevista? A ver, ¿alguien sabe cuándo aplico uno o lo otro? ¿Cómo sabría cómo aplico uno o lo otro? A Encuesta ver, sería cuando sería anónimo, ingeniero. la, en- la encuesta es cuando sería anónimo. Y la entrevista podría ser anónima. A ver, También podría ser. podría ser, ¿cierto? A ver, te dice, a ver, voy a hacer una obra de saneamiento en un pueblo determinado, ya, listo. ¿Cuántos viviendas habrán ahí? Voy a la municipalidad, no, no tenemos información, dice, no tenemos. Ya, listo. ¿Qué haces? A ver, catastro, no, tampoco tenemos nada, no tenemos nada. Caballero, pues tienes que irte a acotar las casas, pues, ¿no? Tienes que irte a recorrer. Muy bien. ¿Cuántas viviendas eran? Ya ves que son bastantes, dice, ¿no? Observas y ves que hay bastantes, pues. Y para remate que tienes que tomarle los datos a esas personas. ¿Cuántos viven ahí? Si pernoctan siempre o son pasajeros, etcétera. Tienes que ir preguntando casa por casa. ¿Qué te conviene? ¿Entrevistarlos o encuestarlos? Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo. En la universidad, pues, donde estudia usted, quieren tomar datos a, no sé, pues a 120 alumnos de todos los que están ahí en la facultad. ¿Qué le harían? ¿Le aplicarían un cuestionario o lo buscarían uno por uno y lo entrevistarían? ¿Cuál es lo más práctico? El cuestionario, ingeniero. El cuestionario. Ay, ahora te pregunto, ¿y por qué crees que es el cuestionario? En ese ejemplo que te puse. Porque es algo más simplificado y, ¿Y la cantidad de estudiantes es una cantidad grande o pequeña? bueno, más grande ya, pues. Más grande. Básicamente es por eso, pues. Porque de un corto tiempo, haces un barrido general. ¿Y cuándo aplicarías una entrevista? Cuando la muestra es pequeña, pues, ¿no? Por ejemplo, a los directores de escuela. ¿Cuántos directores de escuela habrá en la universidad? Vamos a suponer que sean 10. Ya pediste una cantidad pequeña, pues. Los puedes entrevistar. Entonces, por ahí viene la diferencia de qué tipo de instrumento puedo aplicar, ¿no? Cuando la población o la muestra es muy grande, entonces es más conveniente pasarle un cuestionario que hasta ellos mismos pueden llenar y gano tiempo. Porque si lo vas a entrevistar y todavía peor, te vas a sentar, a sentar ahí, o sea, te vas a demorar bastante, pues, ¿no? Se demora. Ya. Entonces, esa sería una posible diferencia en cuanto usar un instrumento o lo otro. Podrían haber otros factores, pues, ¿no? Ya, esa es la diferencia. Bueno, nosotros en ingeniería generalmente los formatos ya están establecidos, ¿no? Están estandarizados, no habría que hacerlos. Pero a veces hay que hacerlos. Bueno, y para eso existen una serie de elementos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, sería acá hacer preguntas de escala de Likert, a veces es necesario hacerlos así. ¿Estás de acuerdo con algo? Sí, no, totalmente de acuerdo, ni sí ni no, y así puedes poner, ¿no? En las universidades nos ponen así cuando les piden que califiquemos al docente, creo, ¿no? Les piden algo así. Bueno, uno marca, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionario, ¿no? Entonces, escala de Likert, ¿no?
es rápida, práctica, ¿sí? O si no, usar algún aplicativo, pues. Ahora se usa bastante lo de Google Drive, pues, ¿no? Mandas el enlace y ahí llenas y acá se va llenando un Excel. Entonces tenemos ahí estos, ya, estos instrumentos o estas técnicas de recolección de datos. Bueno, hay varios formatos, pues, ¿no? La idea es que ustedes apliquen el que mayor se ajuste a lo que van a hacer y para el tipo de datos que quieren utilizar, ¿sí? Ahí tenemos toda una clasificación, ¿no? Toma de muestras acá, ¿ve? Es la observación. Puede ser una observación de campo, ¿no? Observación de campo. Y una observación participante, porque ellos mismos están actuando ahí. O sea, no están mandando a un tercero a que tome la muestra, ellos mismos han ido. Es participante. O que también sería la no participante, cuando va a otro y toma la muestra. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, los que están conectados. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? De diseño, por azul y vuestra, o de instrumentos, técnicas e instrumentos. A ver, Sí, ingeniero, una consulta. A ver. Em, para hacer, digamos, un diseño de carreteras, lo loable, claro, va a depender de la tal vez distancia. ¿Cuántos calicatas se tendría que hacerlo, ¿no? Para poder analizar como muestra lo recomendable Ya, o los bueno, solicitados. ahí va a depender del tramo, ¿cierto? Uno, del tramo, y dos, de la norma. ¿Cuánto dice la norma que tienes que hacer una calicata? ¿Cada cuántos metros? ¿Ya? Depende al Ahí. tráfico, ingeniero. ¿Cómo? No, está hablando de calicata, está hablando, dijo que cuántas debe hacer. Eso no depende del... Primero va a depender del Ya, tramo no, que tengas. ¿Cómo? sino que la norma, ingeniero, lo clasifica según a la demanda o a la clase de vía que tiene. De clase, exactamente, ahí habría que definir eso, ¿no? Te dice cada 500 metros, ¿cierto? Ya, ese es por un lado. Por el otro lado es la extensión de la vía o del tramo, ¿ya? Es otro criterio ahí. Entonces, esa pregunta que me haces, ¿cuántas son factibles? Eso no te puedo decir porque va a depender de esas condiciones, ¿sí? De esas condiciones. En algunas instituciones, por el hecho del costo, te comienzan a hacer algunas restricciones, pero dice, bueno, ya no lo saques una cada 500 metros, sino, como tú bien decías, ya dependiendo del tipo de vía o alguna otra condición, puedes ir variándolo, ¿no? Entonces, eso queda relativo, no es una cantidad fija, pues. En algunas instituciones son más herméticas, en otras son más flexibles. Entonces, ahí va a variar, pues, ¿sí? O puede variar el número de calicatas que puedas hacer. Pero siempre tomando como referencia la norma y este, algunas disposiciones de la escuela, la facultad donde pertenezca. Eso es así. Así funciona eso en la práctica, ¿no? En la práctica a veces llegamos a ese punto. Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿De algún otro participante? ¿Ya se fueron a dormir, creo?
Creo que no hay Usted, preguntas, ingeniero. tú eres de ingeniería civil, creo, ¿cierto? Ah, sí, ingeniero. Ya. ¿Estás en qué ciclo estás? Ah, ya soy egresado, ingeniero. Ah, ya, egresado. Todavía no has elaborado tu tesis, ¿o sí? Estoy en proceso, ingeniero. Ya. Ujú. Ah, ya has formulado tu proyecto, todo eso. ¿Estás en Ah, ejecución entonces? ¿O todavía? sí, ingeniero. Ah, en ejecución, ya terminé la ejecución, ya, ingeniero. Ah, ya estás en el informe entonces. Ujú. Sí, pues a veces entre una institución y otra, a veces hay ciertas variantes, pues, ¿no? De acuerdo también, a veces se guían inclusive de acuerdo al costo que le va a demandar al tesista. Ya, ahí le van colocando ciertas restricciones para que no gaste mucho, entonces le dicen, ah, bueno, entonces extiéndelo hasta, bueno, también hay ese caso, ¿no? En la práctica me refiero, en la práctica suceden esas cosas. Porque en la teoría, pues en la norma te dice cuántos kilómetros y de acuerdo a qué condiciones, pero a veces no se puede cumplir estrictamente eso por cuestiones presupuestales. Ya, muy bien. Ingeniero, la Sí, consulta era porque yo estaba tratando de hacer un proyecto de un estudio de vía y con el diseño, cuánto podría salir bajo costo y rendimiento, bueno, etcétera. Y le estaba presentándole una cierta cantidad de calicatas que supuestamente se iba a hacer. Entonces, el que me lo observó me dijo, ¿crees que con esa cantidad vas a lograr el objetivo de obtener la muestra? Me dijo, ¿no? O sea, tenía que ser más, en otras palabras. Y con el costo y exacto. todo lo demás. Hay eh, algunos cuidados que se pegan estrictamente a la norma, ¿no? No quieren ujú. moverte de ahí, entonces a veces te salen 20 calicatas, pero el costo es elevado ahí, pues. Entonces el tesista a veces dice, no, pero no se puede reducir porque el costo para que disminuya, y algunos no quieren, pues, ¿no? Otros sí son flexibles y te dan alguna alternativa. Por eso ese es relativo de acuerdo a cada caso y en cada institución, ¿sí? De acuerdo a cada institución, que te piden. Sí, sí, sí he visto varios casos así, ¿no? De un lado y del otro. Ya ese es el caso que te han dicho, pues, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros tiene el tramo? Mm, tenía puesto a ver cuánto. Porque también es una condición que ponen ahora, ¿no? Dice, no debe bajar de tantos kilómetros. Por ejemplo, yo trabajo en dos universidades y ahí le pusieron, en una le dijeron ya mínimo 5, si es uno. Y son dos participantes, por lo menos 10 kilómetros, le dijeron. Ya. A veces hacían más, o a veces hacían los mismos 10. En otra institución le pusieron que mínimo 10 kilómetros. Y si son dos, unos 18 a 20 kilómetros, por lo menos decían, debían, ¿no? Del tramo completo. Ya pues en el caso tuyo, no sé cuántos te habían afectado, ¿no? Era un promedio de 12 kilómetros, ingeniero. 12, ¿ves? ¿Y tú eres solo o era con un compañero? Solo, solo. Solo. No está permitido hacer con dedos. Ah, ya. Entonces estaba bien, ¿no? Digamos, una cantidad prudente. Pero ahí pues sácale el número de calicatas, tira pluma, ¿cierto? Ya pues ahí viene la situación, el presupuesto. Y a veces los jurados no son flexibles, ya pues, y la cosa se pone un poco difícil. Sí, ingeniero, gracias por más ¿Mm? bien por la recomendación y está atenta a la clase. Ujú. Muy bien, hay muchas cosas que se pueden conversar, ¿no? Y sobre todo algunas adaptaciones a la ingeniería, porque los conceptos, algunos son conceptos estadísticos, población, muestra, son conceptos estadísticos que a veces llevarlo en este caso, ingeniería civil cuesta. Por ejemplo, si vas a hacer lo que tú dices, ¿no? Un diseño de una carretera, por ejemplo, ¿quién sería tu población ahí? ¿Quién sería tu muestra ahí? ¿Cómo la haces? Si el concepto dice población, conjunto de elementos que tienen características comunes, ¿ya? ¿Quién serían tus elementos acá en la población? Ah,
¿Quién serían tus elementos? Ahí, y ahí viene la disyuntiva. Entonces uno comienza a titubear. ¿Quién sería tu muestra? Yo he visto tesis que ponían población, todas las carreteras de la región, le ponían, ¿no? Y muestra esta carretera de acá nomás, esta que hemos elegido. Pero todas las carreteras de la región no están disponibles para hacer o requieren un diseño. No se olviden que incluir en la población quiere decir que también puede haber sido elegida como posible tramo de estudio o carretera de estudio, pero no se le puede decir todas las carreteras, porque todas puede que no sean factibles de hacerle diseño o no requieran, entonces no lo puedo incluir, ¿no? Entonces ahí tendría que tomar otra posición respecto a la población y muestra, ¿no? Por ejemplo, podría ser la zona de influencia de la carretera, y la muestra podría ser el tramo que se elige finalmente de tal coordenada a tal coordenada, ¿no? O de tal progresiva a tal progresiva. Ya sería la muestra, ¿sí? Entonces, ahí hay detalles que los han estado usando así a la ligera, pero al final hay error, pues, ¿sí? A ver, al final. Yo he encontrado, con diseño de carretera, población, los pobladores que viven, que van a ser beneficiados. A ver, por ejemplo, ¿cómo la población? ¿Por qué? Porque están confundiendo población con personas, ¿no? Pero la población es un concepto general, ¿no? Dice conjunto de elementos, pueden ser personas, pueden ser viviendas, pueden ser terrenos. Entonces, ahí cambia la cosa. Entonces, adaptar los conceptos al proyecto de tal o cual ingeniería, a veces resulta distinto, pues, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, entonces, Profesor, en la diapositiva 17, por favor. de esta última que propuse, Sí. No, de los diseños de investigación, eso ya, del anterior, de los... lo proyecto, Sí, sí, o sea, le pregunto, por ejemplo, ya, había hablado de control y un pre y un, ¿no? Pre y un ya. o control y grupo experimental, ¿no? Sí, ese es para Entonces, experimentar. sí, entonces la pregunta sería, para comparar, sería el experimental del post con el control del post nada más, los finales. Sí, los Eso se finales. compara. Si Eso son no se compara. si son el pre-experimental, perdón, el cuasi experimental o el puro que tienen un control y un experimental, Sí, las mediciones post se comparan los post nada más. nada más en ese caso. Ah, ya, Ahora, ya. si tiene pre y post cada uno, Sí, podría ser los dos pres y los dos post, ya, ya. o puede ser el pre de uno con el post del mismo, para ver El cuánto pre- varía uno. O sea, ahí ah, ya, puedes ya. tomar diferencias ahí. Hay Ujú. varios, ¿no? Varios criterios se Sí, puede ver, ¿no? claro, se puede hacer ahí. De acuerdo, todo está de acuerdo a tus objetivos, Ah, ya, a los ya, objetivos. ya, 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 profesor, gracias. Muy bien. Maestro, disculpe, no sé si de repente para la próxima clase nos podría explicar un poquito de lo que es la validación de constructo o bueno, de instrumentos en sí, ¿no? De los En instrumentos. validación. Sí, sí. Sí, a ver, me quedan todavía aquí unos minutos para comentar, que se lleven una idea. Bueno, los instrumentos se pueden validar y se pueden confiabilizar, dependiendo del tipo de instrumentos. ¿Qué instrumentos se pueden validar? Bueno, se pueden validar los cuestionarios, se pueden validar las lista de cotejo, guía de observación, se pueden validar. ¿Quién los valida? Bueno, hay varios métodos de validación, hay como 5, de constructo, juicio de expertos, de contenido, ¿no? Bueno, y se hace eso cuando el instrumento no existe y tienes que construirlo. Ya, no existe, no hay modelo para ello y entonces tienes que construirlo de cero. Esa es una.
Dos, ¿cuándo se puede hacer eso? Cuando el instrumento existe, pero no es exactamente lo que necesitas y tienes que has hecho alguna modificación. Entonces tienes que hacerlo validar. Generalmente se usa el juicio de expertos, ¿no? Es decir, lo llevas a una cantidad determinada de conocedores del tema para que te validen si es que los ajustes que has hecho corresponden con lo que el instrumento quiere medir. Y te dan el visto bueno, listo. A veces son 3, a veces son 5, dependiendo de la institución que cómo lo haya definido. ¿Ya? Si el instrumento que vas a usar ya existe y está exactamente como tú lo quieres utilizar, entonces no requieres ni validarlo ni confiabilizarlo, porque eso ya ha sido realizado por el autor de ese instrumento y tú vas a usarlo tal cual. ¿Ya? Entonces ahí va a depender mucho el documento. Por ejemplo, en ingeniería civil usamos formatos que ya están validados, inclusive vienen de la norma, entonces no requiere que yo los lleve a otro ingeniero civil para que me diga si está bien o no, o si algo hay que cambiar, ¿cierto? No se requiere. Y es por eso que no validamos, ¿no? Por ejemplo, en cambio, en otras carreras sí lo hacen con frecuencia, por ejemplo, en psicología. Uy, psicología hacen bastante de eso, porque los instrumentos los adaptan de una realidad a otra, entonces tienen que volverlos a validar y también volverlos a confiabilizar. Validar es para ver si es que el instrumento, los ítems concuerdan con el propósito con las dimensiones e indicadores. Y la confiabilidad es cuando ya tú lo pones a prueba y ves si es que esos resultados son confiables. Y si eso es así, el instrumento va, sigue, se puede recién aplicar a la muestra que tú tienes, ¿no? Entonces, así es ese procedimiento, así en resumidas cuentas, ¿ya? Pero repito, en ingeniería a veces no hacemos porque ya están los formatos ya están establecidos, pues, ¿no? De laboratorio o en la norma vienen ya ahí. Entonces no se requiere hacerlos. ¿Ya? Eso es lo que les puedo comentar respecto así brevemente, respecto a este punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, yo quisiera solicitarle de repente si es que podría ampliar un poquito más sobre todo el tema de pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba de Aiken, ¿no? Que es para validación, o sea, de cómo Ya, adaptarlo de repente a un caso práctico, ¿no? Quizás para la próxima. ya, está bien, sí. Justo hoy tengo un caso de la prueba de Eigen, ¿no? Que lo han hecho, creo que lo hicieron 2 o 3 expertos en ese caso, ¿no? Lo hicieron y se hacen unos cálculos y salen unos valores. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta final ya para terminar? ¿Alguna otra consulta? ¿Una? Bien, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Y bueno, ya estamos en la sección número 5, ¿no? Creo que la semana que viene ya son la número 6, 7, son 8 sesiones. Estamos un poco más de la mitad, ¿no? Bien, listo. Si no hay preguntas, entonces estamos por finalizar la sesión del día de hoy. ¿Ya? Listo, estimado. Buenas noches. Buenas noches, señor.